Decir que la princesa de Asturias tiene ascendencia francesa es algo obvio. Su propio apellido Borbón así lo indica, pero su ascendencia francesa no solo le viene de dicha casa real, también de la Casa de Orleans, una de las ramas más importantes de la dinastía Borbón francesa. La conexión de la familia real española con los Orleans se materializó gracias a la princesa Luisa de Orleans. Esta era la hija menor del príncipe Felipe de Orleans, conde de París, y de su esposa, la infanta española María Isabel de Orleans, hija de los duques de Montpensier, Antonio de Orleans y Luisa Fernanda de Borbón. El padre de Luisa no era un rey reinante, pero sí pretendiente orleanista al trono de Francia, el hombre que muchos monárquicos veían como el legítimo heredero tras la caída de la monarquía cuando reinaba su abuelo Luis Felipe I. Después de aquel reinado de su abuelo se produjo el fracaso del Segundo Imperio francés. Luisa fue bautizada en el castillo de Huy, una de las propiedades históricas de la familia Orleans en Normandía. Sus padrinos fueron su tío abuelo, el duque de Nemours, y su tía abuela, la princesa Francisca de Braganza. La infancia de Luisa no fue la de una princesa en un palacio estable. Luisa creció en un entorno de exilio y dignidad aristocrática. La familia Orleans, expulsada de Francia tras la proclamación de la República, se movía entre Inglaterra, Suiza, la Costa Azul y España, en especial en el entorno sevillano vinculado a la rama Montpensier de su madre. La princesa recibió una educación acorde a su rango. En cuanto a idiomas, aprendió francés y español, además de historia, religión y protocolo. Cuando tenía 12 años perdió a su padre, era el año 1894. Murió en Inglaterra cuando tenía 56 años, dejando a la familia en una situación económica y emocional delicada. Su madre, María Isabel, continuó criando a los hijos que aún le quedaban en casa, manteniendo el contacto con la nobleza europea y especialmente con la española. Así transcurrieron los primeros años de Luisa, entre el orgullo de pertenecer a una de las casas reales más antiguas de Europa y la realidad práctica de una familia noble sin reino propio, educada para posibles matrimonios dinásticos que fortalecieran sus lazos con otras casas reales. Una influencia notable en su juventud fueron los viajes y estancias en Lisboa. Su hermana mayor, Amelia de Orleans, se había casado en 1886 con Carlos I de Portugal y era reina consorte de dicho país. Estas estancias le permitieron conocer de cerca la vida de una corte reinante. Como decía al principio, su madre era hija de los duques de Montpensier. Esta influencia materna fue decisiva en el futuro de Luisa, especialmente cuando en 1907 se concertó su matrimonio con el infante Carlos de Borbón dos Sicilias, porque para aquel entonces Luisa ya conocía bien España y hablaba español con soltura. Este matrimonio interesaba a ambas familias. Para la familia de Carlos, unir a un infante con una princesa Orleans reforzaba la red de alianzas entre las diferentes ramas de los Borbones. Además, Carlos era viudo con dos hijos pequeños que criar. Y para la casa de Orleans, que vivía en el exilio y sin trono en Francia, casar a una hija con un infante de España, hermano político del rey Alfonso XIII, por haber estado casado con María de las Mercedes, era una forma de mantener influencia y estatus en Europa. Por lo tanto, aquel fue un enlace arreglado por las familias. En ambas primó las consideraciones dinásticas y políticas sobre los sentimientos de quienes iban a unir sus vidas en matrimonio. La ceremonia se celebró en 1907 en Wood Norton, en Inglaterra. Parece ser que Carlos esperó deliberadamente a que Alfonso XIII se casara y asegurara la sucesión directa. Solo después de aquel casamiento y de que naciera el primer hijo varón de Alfonso XIII, Carlos procedió a casarse con la princesa Luisa de Orleans. Con esta espera, Carlos de Borbón demostró su lealtad al rey y evitó cualquier sombra de ambición dinástica por parte de sus hijos. Como decía anteriormente, la pareja se casó en Wood Norton, en Inglaterra.
La propiedad donde tuvo lugar la boda pertenecía a Felipe de Orleans, hermano mayor de la novia. Para la ocasión se construyó una capilla en los jardines de la mansión. Los novios, de 25 años ella y él de 37, contaron con testigos de alto rango. Por parte del novio del rey Alfonso XIII y de Fernando de Borbón, 2 Sicilias, hermano del novio. Y por parte de la novia, su madre María Isabel de Orleans, condesa viuda de París, su hermano Felipe, duque de Orleans, y su primo Juan, duque de Guisa. Asistieron alrededor de 400 invitados, entre los que destacaba un gran número de miembros de familias reales europeas. Tras la boda religiosa, Alfonso XIII concedió inmediatamente a Luisa el título de infanta de España y el tratamiento de Alteza Real, con el nombre de doña Luisa de Borbón y Orleans, princesa de Borbón. La pareja se instaló en Madrid, en el Palacio de Villamejor, donde dio comienzo su vida matrimonial. Carlos era un hombre extremadamente católico y conservador, con una carrera militar en la que destacaba por su competencia y lealtad. Luisa tenía un carácter más familiar y alegre, y eso vino muy bien en su convivencia con los 2 hijos de Carlos, con Alfonso de 6 años y medio y con Isabel Alfonsa de 3 años. En 1908 la familia se trasladó a pasar la temporada de verano al Palacio de Barreda, en Santillana del Mar, en Cantabria. Aquel era un lugar fresco y tranquilo en aquella época y muy atractivo para las familias de la alta nobleza y de la realeza. Allí la princesa Luisa se puso de parto, dando a luz a Carlos, el único hijo varón de la pareja. En los 5 años siguientes nacieron 3 niñas, María de los Dolores, María de las Mercedes y María de la Esperanza. Luisa y Carlos construyeron una familia unida, sin distinciones por parte de Luisa entre los hijos que ésta tuvo con Carlos y los que éste aportaba al matrimonio, llegando a tratarlos como propios y ocupándose de la educación y el día a día de todos ellos. En abril de 1931, con la proclamación de la Segunda República Española, Luisa de Orleans y su familia se vieron obligados a abandonar España. Se instalaron primero en Italia y después en Suiza. Vivieron un exilio relativamente tranquilo, pero marcado por la incertidumbre. En 1936, cuando todavía permanecían exiliados, recibieron la peor de las noticias. El único hijo varón, Carlos, quien se había alistado voluntariamente en el bando nacional, había fallecido en la batalla de Éibar, en el marco de la Guerra Civil Española. Tenía 28 años. La muerte de su hijo fue un duro golpe para Luisa de Orleans y para toda la familia. Recibieron la noticia estando en el exilio, y la pérdida se sumó al dolor de estar lejos de España en un momento tan convulso. El matrimonio llevó la tragedia con resignación cristiana. Cuando la guerra civil finalizó en 1939, Luisa y su esposo se instalaron en Sevilla. Como reconocimiento por los sufrimientos padecidos durante la contienda por la muerte de su hijo, Luisa recibió la medalla de Sufrimientos por la Patria. Era el 26 de abril de aquel año de 1939. En Sevilla, Luisa llevó una vida muy retirada. Se centró en la vida familiar, en la oración y en las obras de caridad, haciéndose hermana de la Archicofradía del Santísimo Sacramento y Pasión de Sevilla, junto con su hija Esperanza. La buena relación de Luisa con los hijos de Carlos se mantuvo en el tiempo, y cuando Isabel Alfonsa se casó con el conde polaco Giancanti Zamoyski, Luisa estuvo muy presente y apoyó el enlace. Incluso esa relación se mantuvo una vez que Isabel Alfonsa marchó a Polonia. Sus hijastros e hijos le dieron un total de 19 nietos, entre los que se encuentran, por parte de su hija María de las Mercedes, el rey don Juan Carlos I, contándose entre sus tataranietos la princesa doña Leonor. Luisa quedó viuda cuando tenía 67 años. Parece ser que en los últimos años de su vida Carlos padecía problemas de salud asociados a su avanzada edad. Su muerte a los 79 años se produjo relativamente rápida tras un agravamiento de su estado general. Carlos no murió solo. Luisa estuvo a su lado.
Luisa de Orleans sobrevivió a su esposo 9 años. Parece ser que tras una intervención quirúrgica su salud se deterioró bruscamente. Presagiando un desenlace fatal, fue trasladada a su casa, donde falleció rodeada de sus hijos y asistida por su capellán. Su muerte sorprendió a la ciudad de Sevilla, que en esos días del mes de abril de 1958 celebraba la Feria de Abril. En señal de respeto, el Ayuntamiento de Sevilla clausuró la caseta municipal ese mismo día y decretó luto oficial. Luisa de Orleans descansa en la cripta de la Iglesia Colegial del Divino Salvador de Sevilla, el mismo lugar donde ya descansaban su marido y su hijo Carlos.